Así son las cosas por aquí, solo dando vueltas y vueltas. Deberías haberlo puesto bajo custodia. Oye, sí. El nuevo. Así fue como conocimos a Ryan Howard. Y así fue como terminó Ryan. Le dejé chupar una fresa. Es alérgico, pero se le pasará rápido. Tenía que hablar contigo. ¿Le provocaste una reacción alérgica a tu bebé solo para hablar conmigo? Ryan Howard de The Office tiene quizá uno de los arcos de personaje más trágicos en la historia de las comedias de situación. Era un hombre que comenzó su carrera en la pintoresca empresa de papel Dunder Mifflin como un suplente sobrecalificado y terminó la serie como una versión distorsionada de sí mismo. La falta de rumbo de Ryan es indicativa de la incertidumbre sobre qué hacer con el personaje, transformando a Ryan de un hombre común con el que la audiencia podía identificarse a una serie de cambios extraños que encapsulan todas las formas en que la serie se salió de control en sus últimos años. ¿Tienes esto certificado como kosher? No, me refería a que está bien, está kosher, todo está bien. Los problemas con Ryan Howard como personaje comienzan con la existencia misma del personaje en primer lugar. La comedia de NBC, La Oficina, es un remake de la comedia de la BBC del mismo nombre. En la temporada inicial del programa, las versiones estadounidense y británica de La Oficina se alinean muy de cerca, hasta el punto de que el episodio piloto de la versión estadounidense es, aparentemente, una versión americanizada del primer episodio del programa británico. Ambos programas tienen un elenco principal de 4 personajes arquetípicos clave: el jefe, Miguel Scott en la versión estadounidense y David Brent en la británica, el adulador de la oficina, Dwight en la versión estadounidense y Garrett en la británica, y finalmente la pareja romántica de Serán o no Serán, Jim y Pam en la estadounidense y Tim y Dawn en la británica. Esta teoría del cuarteto central le dio a la versión británica de The Office todos los personajes que necesitaba para llevar la trama principal durante 2 temporadas de televisión y un especial de Navidad, con apariciones ocasionales de personajes secundarios que robaban escenas. Trae a tu novio esta noche si quieres. No tengo novio. Como sea. Perdón. Perdón, ¿ese es un juego de hombres? Después de ver esta fórmula exitosa en la serie del Reino Unido, de repente es desconcertante poner la versión estadounidense de The Office y encontrar a un quinto personaje en el elenco principal, B. Joe Novak como Ryan Howard. Ahora, esto no es una crítica a Billota Novak, quien es un buen actor y comediante, pero ver su nombre junto a los otros 4 protagonistas en los créditos iniciales de la serie sugiere que será una parte crucial de la historia. En el mundo de The Office, Ryan existe en este extraño punto intermedio entre los 4 personajes principales y los empleados de oficina de fondo. Tiene mucho tiempo en pantalla, pero esa tensión se debe a su relación con personajes más divertidos y atractivos. Esto se puede ver en la amistad unilateral con Michael, donde la comedia proviene de los intentos desesperados y vergonzosos de Michael por ganarse la admiración de Ryan, los cuales son recibidos con reacciones cómicamente indiferentes. Toc, toc, toc. Yo. Aquí mismo, 2 zapatos, chócala. Además, está su relación tóxica con Kelly, donde la comedia proviene de su obsesión con él, y una vez más, él queda opacado por la fuerza cómica de las obsesiones poco saludables de Kelly. Ahora tengo novio. Muy bien. Tuve algo con ella el 13 de febrero. Él simplemente reacciona a las locuras a su alrededor. No tiene una personalidad realmente definida, ni siquiera un recurso cómico, como muchos de los personajes secundarios del programa. Toda la evidencia sugiere que Ryan debería ser un personaje vital, pero no tiene un desarrollo importante como personaje hasta la 4ª temporada. ¿Quién es? ¿Ese? Nadie. Tú y yo hemos terminado. ¿Qué? El remate de que Ryan sea quien consiga el codiciado puesto corporativo en el final de la 3ª temporada funciona también porque Ryan ha pasado tan desapercibido a lo largo de la serie. No solo finalmente le da al personaje una meta y un objetivo, sino que lo lanza al lado más oscuro de la vida corporativa, lo que deformará al personaje para siempre. Básicamente, hay 3 actos principales en la desolación de Ryan Howard. La primera es la fase de venderse a la empresa, con su nuevo estatus como el autodenominado Wonder King de Dunder Mifflin. Ryan comienza a imponer su autoridad en su antiguo lugar de trabajo. Se viste de manera llamativa, o al menos una versión de lo que él imagina que es llamativo, y trata de modernizar Dunder Mifflin de varias maneras, siendo su idea principal un nuevo sitio web, Dunder Mifflin Infinity. Ryan básicamente se transforma en un personaje de Bret Easton Ellis que aparece en una comedia de situación. Y si supieran cuánto estoy pagando ahora por mi corte de cabello, no me estarían haciendo un coscorrón. Fueron $200. Ahora, es importante señalar que este cambio repentino, aunque es cómico, se sostiene sobre la base endeble de haber sido un personaje plano durante 3 temporadas completas. Aunque ciertamente hay indicios de la ambición de Ryan por escalar en la empresa, con referencias a su formación en la escuela de negocios, este cambio tan extremo se siente como si saliera de la nada.
Y aunque es una sátira humorística ver a este tipo común y corriente de la gerencia media convertirse de repente en una especie de avatar de la avaricia al estilo de Jordan Belfort. Por un trabajo corporativo en una empresa de papel. De todos los lugares posibles, los chistes no están precisamente innovando sobre los trabajos de oficina. Ya los hemos escuchado 1.000.000 de veces antes. Problemas como ese no ocurrirán cuando lancemos Dunder Mifflin Infinity 2.0. ¿Cuándo será eso? Por determinar. El comportamiento errático de Ryan y el fracaso de Dunder Mifflin Infinity lo llevan a una gran caída en desgracia, llegando incluso a defraudar a la empresa antes de ser arrestado. Esto nos lleva a lo que podemos llamar la era de Ryan el Duende del Caos. Estoy haciendo una lista de todos los que me hacen daño, así que cuando vuelva a estar en la cima, se van a arrepentir. Kevin acaba de entrar a la lista. Aquí tenemos otro gran cambio de personalidad en Ryan, uno donde sus inhibiciones han sido completamente eliminadas y funciona casi totalmente como una criatura de puro ello. Durante la mayor parte de la quinta temporada, es grosero y desagradable con todos a su alrededor. Michael siente lástima por Ryan y le permite regresar a Dunder Mifflin, lo que hace que él se determine a escalar de nuevo en la empresa hasta que termina con Kelly y supuestamente huye a Tailandia. Este constante ir y venir entre el crecimiento y los retrocesos es otro ejemplo de cómo los guionistas parecen no tener ideas concretas para el personaje. Nunca fui a Tailandia. ¿En serio? Fui a Fort Lauderdale. Estuvo bien. Sí, estuvo increíble. Ryan regresa de nuevo y se convierte en uno de los pocos empleados elegidos para unirse a la compañía de papel de Michael Scott, porque Michael es el único que todavía está dispuesto a darle una oportunidad después de todo lo que ha hecho. Aunque el personaje finalmente tiene la personalidad que le faltaba todo este tiempo, esta personalidad cómica es indicativa de un problema más grande que enfrenta la serie de The Office en estas temporadas posteriores. La serie se ha alejado del humor seco y serio que le daba al aspecto de falso documental de The Office un sentido de verosimilitud. Después de 5 años, el sentido del humor de la serie se ha vuelto tan amplio que la transformación de Ryan se siente caricaturesca en lugar de una representación de cómo se comportaría un ser humano. Ellos sacuden al bebé y tú tienes que... Yo no puedo hacer eso. No sacudas a nuestro bebé. Sí. Ok, nunca había escuchado eso antes. Esto nos lleva a la forma final de Ryan Howard en las temporadas 6 a 9, el hipster tonto y raro. Ahora que Ryan Howard ha regresado al mundo de los oficinistas después de la fusión de Dunder Mifflin y la compañía de papel Michael Scott, se ha vuelto un poco más profesional otra vez. Pero ahora se viste como un hipster estereotípico, y aunque todavía intenta tramar su camino de regreso a la cima de la escalera corporativa, parece haber perdido por completo la mayor parte de su sentido para los negocios, y simplemente parece un tonto. The Office es una serie que prosperó gracias a momentos incómodos y vergonzosos de humor, pero la audiencia siempre sentía que era parte del chiste. Ryan, sin embargo, es realmente irredimible en este punto. Bueno, creo que él puede ser corrompido. Como Gollum. Sméagol fue corrompido y se convirtió en Gollum. Y en el final, mientras todos los demás personajes llegan a su propio final satisfactorio, él finalmente recae una vez más y vuelve con Kelly. Su presencia cuando termina la serie en las últimas temporadas es una condena final de cómo The Office perdió su rumbo en las últimas temporadas, con un humor que depende demasiado de situaciones extravagantes en lugar de la verdad y los personajes. Todas esas temporadas en que el personaje deambula sin rumbo son una ilustración de las formas extrañas en que la televisión de formato largo puede crecer y evolucionar. Especialmente en los programas de comedia, puede tomar muchos episodios para que los escritores encuentren la voz o la dinámica cómica de un personaje. Con Ryan, su viaje puede interpretarse de dos maneras. Los escritores realmente no tenían claro en qué dirección avanzar. El personaje, o Ryan, es una metáfora de la forma en que el mundo corporativo puede quebrar el espíritu de una persona, lo cual ciertamente puede ser divertido de una manera oscura, pero se siente extraño cuando se contrasta con las actividades humorísticas del día a día de la familia improvisada de la oficina. Al intentar forzar estos supuestos escenarios cómicos y extravagantes para Ryan, la serie perdió de vista su mayor arma cómica, la fuerza de sus personajes. Sin eso, vemos un arco de personaje que en conjunto se siente más como una tragedia que como una comedia. Estaba hablando con una mujer, así que tenía una voz muy grave. Probablemente era fumadora. Este tipo y este tipo son dos personajes dramáticamente diferentes. Durante aproximadamente 6 temporadas de la permanencia de Steve Carell en The Office, Michael Scott es un personaje casi completamente estático. Él evoluciona, pero muy lentamente. Cambia, pero solo en las pequeñas maneras en que Michael Scott suele hacerlo. Pero durante una sola temporada, Michael Scott fue alguien muy diferente.
La versión estadounidense de The Office fue desarrollada por Greg Daniels como una extensión de la miniserie británica de 12 episodios protagonizada por Ricky Gervais como David Brent, un ser humano hilarantemente cruel, deprimido y casi inútil, cuyo mundo estaba construido alrededor del humor negro con un toque de los inicios del humor incómodo. La primera temporada de 6 episodios de The Office en Estados Unidos intentó recrear ese filo, ese mismo enfoque, y el programa estuvo a punto de ser cancelado casi de inmediato. Poehler diría más tarde en una entrevista que fue un milagro que el programa no fuera retirado del aire y que el apoyo del ejecutivo de NBC, Kevin Reilly, fue lo único que lo salvó. ¿Por qué? Porque arruinaron a Michael Scott. Eso es lo que ella dijo. Ese es mi chiste. Michael Scott en la primera temporada tuvo que cambiar de 4 maneras visibles e importantes para asegurar la supervivencia del programa, y algunos de estos cambios son más obvios que otros. Si te costó trabajo entrarle a The Office, bueno, estas pueden ser justamente las razones por las que fue así. Michael originalmente era una caricatura totalmente antipática y poco original, y fue solo cuando los escritores y el creador del programa reconocieron esto que empezó a cambiar. Quizá no sea sorprendente, pero todo empieza con las superficialidades de Michael Scott. Quizá hayas notado que este Michael no se ve exactamente como este otro. Y eso es porque, bueno, las primeras impresiones en la televisión lo son todo para un personaje, y Michael parecía un vendedor de autos caricaturesco y medio turbio. No estaba funcionando. En la primera temporada, le peinaron el cabello hacia atrás a Carell para darle un aspecto de estar quedándose calvo. Lo vistieron con ropa demasiado grande y dejaron el saco en casa. Le ajustaron el cuello de la camisa para que pareciera un poco pasado de peso y con papada, y le pusieron tanto gel en el cuero cabelludo que el brillo se podía ver desde 3 tomas de distancia. Todo esto fue un intento de hacerlo ver como un personaje más nefasto, más malintencionado, casi como un villano. Los productores del programa reconocieron que esto no iba a funcionar para el personaje a largo plazo si querían que al público le importara. Así que, la segunda temporada presentó al nuevo y mejorado, aparentemente usando Rogaine, Michael Scott. Más presentable, mejor vestido, menos ofensivo en apariencia, pero esto era solo la superficie. Donde realmente se hicieron los cambios fue en cómo se manejan momentos como estos. ¡Try my googie! Mi Googie. Prueba mi Googie. Prueba mi... Este es el final del episodio de la primera temporada, Día de la Diversidad, tal vez el episodio más famoso del programa. No hay redención aquí para Michael Scott. La moraleja del episodio cuando termina es que él es terrible, y eso es todo. El único momento de redención para la audiencia ocurre aquí entre Jim y Pam. Fue una forma malintencionada de terminar un episodio de un programa de televisión, y este enfoque aparentemente dejó un mal sabor de boca en la audiencia, y su percepción tanto del programa como del personaje de Michael era de pesimismo. El toque oscuro de humor que no se tradujo bien para la audiencia estadounidense no era necesariamente el problema. El problema era que los productores querían que el programa estuviera al aire por mucho más tiempo que solo 12 episodios, y estaban intentando replicar demasiado de cerca a Brent y perseguir esa realidad. Aquí está el final del último episodio de esa primera temporada, Hacker. Probablemente debí haberte dicho que ya no necesito que me lleves porque Jim puede llevarme a casa después, así que ya no tienes ese compromiso. Está bien, genial, ya no tengo ese compromiso, excelente. Bien, perfecto. Yo me encargo de esto. Muy bien, diviértete. Gracias, no tomes y manejes. A partir de este momento, se tomó la decisión consciente de darle a los episodios del programa finales más optimistas que este, para brindarle a la audiencia momentos más felices y darle a Michael un aura de humanidad. Mientras que la oficina del Reino Unido termina con el despido literal de Brent y su punto más bajo, a partir de aquí, Miguel terminaría cada episodio feliz. El ya mencionado Pablo Fake, ex escritor del programa, señala este momento en el episodio de la segunda temporada, Olimpiadas de la Oficina, siendo el momento ajá de ese optimismo, afirmando que estos eran los momentos que harían humano a Miguel Scott y los buenos sentimientos que mantendrían a la audiencia interesada por más de 12 episodios se levantan de sus sillones con una sonrisa. Así que a partir de la segunda temporada, los finales más optimistas se volvieron la norma. Pero había un problema aún más evidente que los productores creían que debía estar causando la mala recepción del programa durante esa temporada inicial. Miguel no era el mejor jefe del mundo. De hecho, para la audiencia era totalmente increíble que siquiera siguiera teniendo y conservando su trabajo. En el contexto de un falso documental, todo el propósito del formato se vuelve la credibilidad en el truco. Por lo tanto, si la audiencia no cree en la capacidad de Miguel para dirigir la oficina, dejarán de creer en el concepto y, a su vez, en el programa por completo. Y creo que este momento en el episodio de la segunda temporada, El cliente, es una respuesta directa a esa crítica. Bueno, Corpus se va a volver loco, pero ¿crees que podríamos, Jan? Mira,
El Michael de la primera temporada, a lo largo de todos sus despidos falsos de mal gusto y ataques ofensivos a casi todos en la oficina, también falla en lograr, bueno, esencialmente cualquier cosa. En el cliente, por otro lado, Michael sigue siendo Michael. Interrumpe la reunión para llamar a Pam y que le cuente un chiste. Menciona repetidamente la separación de Jan de su esposo y desvía la conversación durante lo que parecen ser horas. Costillitas de chilis. Y luego cierra la venta. Logra algo, una tendencia que veríamos continuar a lo largo de los años después de la primera temporada, mientras Michael se agita en un caos total, pero de alguna manera aún logra hacer el trabajo. Este enfoque después de la primera temporada es la razón por la que ves a personajes como David Wallace pedirle consejos a Michael sobre cómo dirigir las otras sucursales. Es por eso que ves a Michael liderar semi-exitosamente una empresa de papel competidora. La competencia momentánea de Michael les da a los escritores del programa el margen y el espacio para fomentar el comportamiento más ridículo de Michael. Si él hiciera esto en la oficina y fracasara en su trabajo, se volvería casi instantáneamente antipático. Porque nosotros, la audiencia, queremos a Pam, Jim y Stanley y sabemos que están cerrando sucursales, y nosotros como espectadores queremos que esa sucursal tenga éxito por ellos. Si Michael estuviera jugando constantemente con el sustento de ellos, nosotros como espectadores nos cansaríamos de él, lo resentiríamos, se volvería un villano. Así que Greg Daniels les dijo a sus guionistas que, a partir de la segunda temporada, Michael tenía que ser un jefe más competente. Gracias, Michael, y funcionó. Pero creo que los cambios más importantes que se le hicieron a Michael Scott entre la primera y la segunda temporada son los que le dieron un verdadero arco de personaje y estimularon su desarrollo como el idiota más simpático en la historia de la televisión. Esto fue el resultado de dos decisiones, y la primera fue más una elección logística. Michael Schur, ex escritor del programa, ha hablado de esto una y otra vez. El 10% era la idea. El elenco del programa sería un 10% más amable con él después de la primera temporada, porque esto, todo el tiempo, no iba a funcionar. Y este fue una especie de cambio intangible que ocurrió lentamente con el tiempo, pero fue fundamental para cambiar la disposición de la audiencia hacia Michael. Si los personajes a los que estamos apegados, los Jims y las Pams, lo resienten absolutamente, es mucho menos probable que como espectadores cambiemos nuestra opinión sobre él. Así que se implementó la regla del 10%, pero lo que realmente lo humanizó fue el enfoque del programa hacia las relaciones. En la primera temporada, solo vemos a Michael como el jefe. En la segunda temporada, hace un esfuerzo concertado para darle a Michael relaciones en las que pueda crecer. Ahora, la relación entre Jan y Michael es obviamente simplemente triste. Es unilateral, victimiza a Miguel de una manera que nos hace sentir empatía por él, pero le da poca o ninguna razón para desarrollarse como personaje. Sorprendentemente, Jan es una influencia aún peor para Michael de lo que él mismo lo es para sí mismo. En cambio, es Holly Flax, quien no llega hasta la cuarta temporada, la que provoca el mayor crecimiento en Michael y representa mejor ese lema del 10%. Yo soy Missy Mark Scott y soy muy sexy. Ella es TJ Jazzy Flax y es la mejor. Irónicamente y obviamente, al reemplazar a Toby como contrapunto de Michael, Holly nos muestra a nosotros, la audiencia, que Miguel puede ser amado y merece ser amado. Holly le dio a Michael una razón para madurar, una razón para no leer el correo electrónico que ella no le envió, una razón para eliminar la toxicidad de su vida, una razón para que él se sintiera más cómodo y seguro de sí mismo. Cuando vemos a un personaje sencillo y agradable como Holly enamorarse de alguien como Michael, subconscientemente lo percibimos como una presencia más simpática. Y este es quizá el cambio más dramático desde la primera temporada. En esa temporada, Michael evoluciona muy poco, tiene muy pocas razones para vivir, y la actitud de quienes lo rodean lo refleja. Pero hay una razón por la que el Michael de la primera temporada, desde su apariencia hasta la forma en que termina su día y cómo es tratado y trata a los demás, nunca pasa de esos 6 episodios iniciales. Estoy bien, lo siento, está arruinado, lo está destrozando. Creo que parte de la razón por la que esto también me parece interesante, lo suficientemente interesante como para profundizar en algo que ya mencioné, es porque existe una creencia generalizada de que la serie original de 12 episodios de la versión británica de The Office es dramáticamente mejor que lo que ofreció la versión de Steve Carell. Pero creo que si ves ambas series en su totalidad, son dos versiones muy diferentes de lo que significa ser el mejor jefe del mundo. Lo que logró Michael Scott fue una transformación de lo que todos pensaban que debía ser, un David Brent, en algo que era únicamente, Michael Scott. Y creo que esa es la lección más importante de las primeras temporadas del programa. A veces es mejor ser único. Es mejor ser algo diferente que intentar encajar en un molde en el que nunca podrás encajar tan bien como otra persona.
así que tal vez deja de intentar ser como ellos. A Michael Scott le tomó algunos episodios, pero él podría ser la prueba de que la mejor manera de tener éxito, de ser el mejor jefe del mundo, es ser un poco rebelde y ser tú mismo. Y sí, probablemente vas a necesitar un poco de suerte. No soy supersticioso, pero sí soy un poco esticioso. 1, 2, 3. A nuevos amigos. Esto va a tomar horas. Ese es Will Ferrell, uno de los actores cómicos más graciosos que han existido, apareciendo para interpretar un papel invitado en The Office, una de las series más divertidas y más reverenciadas de su época. Suena como una receta para reírse, pero resulta que no fue así. De hecho, contra todo pronóstico, The Office logró hacer algo que normalmente es casi imposible. Hicieron que Will Ferrell no fuera gracioso. El café me ayuda a ir al baño regularmente. Sí, ese es el mejor momento del día en ese sentido. Así es el mejor momento del día. La versión estadounidense de The Office debutó en 2005. Tenía un elenco sobresaliente, pero la estrella era claramente Steve Carell, ya famoso por sus apariciones en películas como Virgen a los 40 y su participación regular como corresponsal en The Daily Show with Jon Stewart. Interpretando a Michael Scott, el gerente regional de la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania, de gran corazón pero increíblemente poco profesional y casi incompetente, Carell era la pieza clave y el corazón de la serie. Los fans y los críticos lo adoraron en el papel, y recibió 5 nominaciones al Emmy y ganó un Globo de Oro por su actuación. Al igual que el resto del elenco, el contrato de Carell expiró al final de la 7ª temporada, pero a diferencia de los demás, el contrato de Carell no sería renovado. Continuar una serie, después de perder al protagonista, nunca es algo seguro. Sin embargo, The Office siguió teniendo éxito en los ratings, y gracias a que su elenco todavía contaba con estrellas como John Krasinski, Mindy Kaling y Ed Helms, ya no dependía tanto del atractivo de Carell como antes. Por razones creativas, se tomó la decisión de darle a Michael una despedida emotiva 4 episodios antes del final de la 7ª temporada y luego continuar la serie sin él. La salida de Carell se anunció en enero de 2011 y poco después se informó que The Office había contratado a la leyenda de la comedia Will Ferrell para una participación de 4 episodios que coincidiría en su mayoría con las últimas apariciones de Carell. La cobertura también reveló que Ferrell interpretaría a un tipo de gerente medio similar a Michael Scott, lo que llevó a especulaciones de que los productores podrían estar preparando a Ferrell para reemplazar a Carell como el jefe en la siguiente temporada. Se avecinan grandes cambios y vienen rápido. Curiosamente, la aparición fue idea de Ferrell. Según el actor, él se acercó a los productores para hacer una sola aparición como invitado, pero ellos le respondieron con todo un arco de personaje. Todo esto me suena genial. Ferrell, un veterano de la televisión desde sus días en Saturday Night Live, había hecho apariciones esporádicas como invitado en la pantalla chica, incluso cuando su carrera cinematográfica despegó. Su papel como Ashley Sheffer en Eastbound and Down demostró que podía hacer mucho con un papel pequeño, y la película El reportero, la leyenda de Ron Burgundy, demostró que tenía una gran química cómica con Carell. Sí, apuñalé a un hombre en el corazón. ¡Lo vi! Brett mató a un tipo. Así que los fans de The Office estaban con razón emocionados. Como se prometió, Ferrell, en el papel de un personaje llamado D'Angelo Vickers, llegó en el episodio 19 de la 7ª temporada, Día de Entrenamiento. El episodio comienza cuando Michael y D'Angelo se encuentran en un bar. Al principio, piensan que es una coincidencia, pero después de un rato, finalmente se dan cuenta de que de hecho, estaban ahí para conocerse. Eso es una locura. Eso es una locura. Tuero rápidamente se hace evidente que D'Angelo comparte algunas de las rarezas más tontas de Michael y se llevan bien de inmediato. A pesar de las similitudes, D'Angelo parece ser un poco más seguro de sí mismo y en general más normal que Michael, y cuando conoce a los empleados de Dunder Mifflin realmente parece caerles bien. Alguien empezó con el pie derecho con el nuevo jefe. Sus chistes funcionan, sus gustos son apreciados y de inmediato es recibido con el tipo de calidez que Michael siempre ha deseado de su personal. Como era de esperarse, Michael empieza a resentir la situación y eso crea tensión entre él y D'Angelo, poniendo al personal incómodamente en medio de una lucha entre su jefe actual y el futuro. A lo largo de la historia, se revela que D'Angelo tiene un lado un poco cruel. Por ejemplo, cuando parece disfrutar hacer que Andy se humille a sí mismo, o cuando le responde de manera grosera a Pamela cuando ella está emocionada contando algo tierno que hizo su bebé. Te lo digo, ese bebé podría ser la estrella de un programa llamado Bebés que no me importan. Pero sin importar lo mal que los trate, todos saben muy bien que D'Angelo está a punto de ser el jefe, así que, cuando llega el momento decisivo, todos los empleados se ponen de su lado en vez de apoyar a Miguel, a pesar de que este último les hace una petición personal.
Es un recordatorio amargo para Miguel de que su relación con su familia laboral sería diferente cuando él no sea el jefe. Aunque no le toca hacer nada realmente gracioso, D'Angelo en realidad se convierte en un contrapunto bastante complejo e intrigante para Miguel en ese episodio. Y aunque el papel discreto no necesariamente aprovecha sus fortalezas como comediante, Ferrell no lo hace mal en el papel. Por eso es como un latigazo cuando llega el episodio 20, Los últimos Dundies de Miguel, y D'Angelo es un personaje sustancialmente diferente. ¿Y usted, señor? ¿Nos estamos divirtiendo esta noche? La estamos pasando muy bien. Bien. Gracias, sí. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? El 11. En este episodio, D'Angelo es un tonto inseguro y fácilmente manipulable. Su crueldad mezquina parece desaparecer por completo, y permite que Miguel lo lleve en contra de su voluntad a ser coanfitrión de sus incómodos y a menudo ofensivos premios Dundee. Escúchame, no estás haciendo esto por mí, no estás haciendo esto por ti, ni siquiera lo estás haciendo por ellos. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? Aterrorizado por el pánico escénico, D'Angelo hace algunas cosas tontas, pero no muy graciosas, como leer las indicaciones de escena de sus tarjetas de apoyo. Aparte de darle a Michael alguien a quien pueda darle un sermón sobre la importancia de los premios, D'Angelo realmente no cumple mucho propósito en la historia. Y cualquiera que esperara que la tercera aparición de D'Angelo en el episodio doble número 21, Adiós Miguel, aclarara al personaje o hiciera evidente su papel en el gran esquema de las cosas, iba a terminar muy decepcionado. Eso es porque en su tercera aparición, Ferrell parece estar interpretando otra versión diferente del personaje. Dame ese maldito perro ladrón. Apágalo. ¡No dejes que lo haga de nuevo! Este D'Angelo es un vendedor imprudente e incompetente que parece estar cediendo a su ya mencionado antiguo hábito de comer en exceso. No juega ningún papel significativo en la salida de Miguel, y una escena final en la que aparentemente tiene algún tipo de crisis relacionada con la comida mientras come un pastel con las manos, nunca se vuelve a mencionar. ¿Qué estoy haciendo? Vamos, D'Angelo. Angelo. La última aparición de D'Angelo ocurre en el episodio 22, El Círculo Interno. Esta vez vuelve a ser grosero, excepto que ahora es un imbécil mucho más descarado que en su primera aparición. Y ahora también es abiertamente sexista con las empleadas de Dunder Mifflin. Me cae bien, Ryan. Me pareces un poco histérica. Ryan es tu supervisor. Dejémoslo así. Por otro lado, también ha vuelto a ser algo competente. Incluso Jim lo reconoce a regañadientes. Es bueno en su trabajo, y me gusta trabajar para él. A pesar de esto, elogia las virtudes de hacer malabares como una habilidad ejecutiva, y luego, de manera payasesca, realiza una rutina de mímica de malabares al ritmo de Bring Me to Life de Evanescence para todos sus empleados. El tiempo de D'Angelo como gerente regional llega a su fin cuando se echa encima una canasta de baloncesto mientras presume su improbable habilidad para hacer clavadas. Todo esto se siente totalmente aleatorio, pero en realidad así es todo acerca de D'Angelo: la mala actitud, el miedo escénico, el trastorno de comer en exceso, el baile de malabares, las habilidades de baloncesto. Al final de 4 episodios, D'Angelo solo parece una serie de chistes sin relación que ni siquiera el gran Will Ferrell pudo hacer realmente graciosos. De hecho, no es exagerado decir que, fuera de sus intentos en el drama, su paso por la oficina podría ser lo menos gracioso que Will Ferrell ha sido jamás. Eso es frío, señor. Absolutamente frío. ¿Sabe qué? Fue una completa pérdida de mi tiempo. Y solo para dejarlo claro, eso no es culpa suya de ninguna manera. Ferrell realmente se entrega por completo a todo lo que le piden hacer, desde su introducción discreta hasta las rutinas de baile frenéticas. Es solo que nada de lo que le dan para hacer es realmente gracioso. Eso es porque es bastante obvio que los guionistas nunca tuvieron una visión clara de la personalidad o el propósito de D'Angelo en el programa. Y como una comedia impulsada por los personajes, la oficina normalmente obtiene sus risas al poner a los empleados de Dunder Mifflin en situaciones que son personalmente incómodas para ellos. El personaje de D'Angelo cambia tan frecuentemente y de manera tan desordenada que nunca podemos formarnos una idea duradera de su personalidad, de qué es o no incómodo para él, o de cómo se siente la mayoría del grupo sobre él y sus locuras, así que ninguno de los chistes realmente funciona. Quedarse dormido justo después del sexo. ¿Hola, chicos? No, regresa al guión. De un episodio a otro, los guionistas parecen estar buscando su personaje, probando versiones nuevas y cada vez más extrañas. Parece que están buscando mejores formas de aprovechar las habilidades de Ferrell, pero el efecto final es que D'Angelo termina cambiando según lo que crean que necesitan de él para cada chiste o escena. Están tratando de descifrarme y no me gusta. No es imposible que un personaje como D'Angelo pudiera haber estado en el centro de algún tipo de arco de relevo que permitiera a Michael interactuar con su reemplazo e incluso causarle alguna impresión. Sin embargo, lo que realmente obtuvimos resultó ser irrelevante desde una perspectiva narrativa, y con Ferrell dejando claro que no se iba a quedar, ni siquiera había suspenso sobre si D'Angelo estaría ahí de forma permanente.
Pero en realidad, la peor parte de todo fue simplemente que D'Angelo ocupó demasiado tiempo en los episodios finales de Carell. Esto probablemente se deba a que alguien asumió que la audiencia querría ver a las dos megaestrellas de la comedia interactuar mucho entre sí, y eso no es algo irrazonable. Pero esas interacciones no fueron excepcionalmente graciosas y consumieron tiempo que habría sido mucho mejor aprovechado dejando que Michael interactuara con su familia de la oficina. En última instancia, es difícil no pensar que la serie habría funcionado mejor en lo creativo si simplemente hubiera terminado la temporada con la salida de Michael. La octava temporada podría haber comenzado con la búsqueda de un nuevo jefe o incluso con un nuevo jefe ya en el puesto. Claro, parte del material de la etapa de Ferrell le ha gustado más a la audiencia con el tiempo, pero al final del día, su presencia en la oficina nunca se sintió como algo más que un truco. Y aunque es comprensible que los productores quisieran hacer algo para aumentar la audiencia en los últimos episodios de Carell y darles a los espectadores un incentivo para seguir viendo después de que se fuera, si tu truco hace que Will Ferrell no sea gracioso, tal vez sea momento de reescribir otra vez.